A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. Como sabemos, el conflicto entre Ucrania y Rusia desató una oleada migratoria sin precedentes en los últimos 70 años. Y esto no solo afectó a los propios ciudadanos ucranianos, quienes huyeron de este terrible conflicto en busca de una mejor situación para ellos y sus familias. Miles de extranjeros tuvieron que salir de este país a través de Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania, para así llegar a otros países o a sus países de origen. Y en el caso de los ecuatorianos es así. En el mes de abril llegaron alrededor de 800 connacionales. La mayoría de ellos eran estudiantes en las principales universidades ucranianas, y desde aproximadamente el 2014 existió un flujo importante de jóvenes que fueron desde Ecuador a estudiar este país. Y a pesar de toda la logística movilizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, algunos ecuatorianos han decidido mantenerse en Europa, y en algunos países se les ha ayudado con un estatus similar al de los ciudadanos ucranianos, pero no todos han corrido con la misma suerte. Incluso hay algunos que regresaron a Ucrania a pesar de seguir el conflicto. Y para hablar sobre la situación de los ecuatorianos que estaban o están en Ucrania y que decidieron quedarse en otros países de Europa también, he invitado a Gabriela Izquierdo, quien es estudiante ecuatoriana de posgrado, que fue voluntaria además en este proceso de salida de los ecuatorianos en Ucrania. Gabriela es ingeniera en biología por la Universidad de Leópolis, en Ucrania. Trabajó como voluntaria en el proceso de retiro de ecuatorianos en este país desde abril del 2022, y actualmente cursa un máster en evolución humana y biología en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Bienvenida, Gabriela, es un gusto tenerte el día de hoy aquí. Muchas gracias por tu compañía. Muy buenos días con todos, espero que estén muy bien por allá. Igual esperamos que tú estés muy bien por allá. Y como mencioné en la introducción, cerca de 800 ecuatorianos regresaron en el mes de abril producto de la guerra. Sin embargo, existieron algunos ecuatorianos que por voluntad propia decidieron quedarse en Europa. Sé que tú eres una de ellas, Gabriela, y a pesar del conflicto, siempre me ha llamado la atención el por qué algunos connacionales decidieron quedarse en Europa. Desde tu experiencia, Gabriela, ¿qué razones te motivaron para quedarte en Europa y en qué países se quedaron los ecuatorianos que salieron de Ucrania? Cuéntanos. Claro que sí. Miren, yo puedo hablar por mí, por mis compañeros, por la mayoría que conozco de los chicos. Una de las principales razones por las que decidimos quedarnos fue por la cuestión de continuar nuestros estudios. Sabemos que cuando tuvimos los primeros contactos con Ecuador, se nos ofreció mucho lo que era continuar nuestros estudios de nivel superior, pero en la práctica, la verdad, nosotros teníamos mucho miedo que eso no suceda. Entonces, al menos en mi caso personal, yo no quería arriesgarme a regresar al Ecuador y no tener la oportunidad de continuar mis estudios. Cuando el conflicto empezó, estaba cursando el último semestre de mi carrera de biología. Entonces, fue una decisión muy difícil para mí en el hecho de que me regreso con la mitad del último semestre por terminar, o me quedo en Europa para terminar la carrera en Ucrania. Y esa fue una de las principales razones de mis compañeros también. Tuve muchos compañeros, tengo todavía compañeros que estaban en el último semestre de medicina, o les faltaba un año, o les faltaba 2 años de ingeniería, y ellos, lastimosamente hasta el día de hoy,
pues están los que se regresaron a Ecuador, están sin continuar sus estudios. Se les ofreció reingresar a las universidades, pero no al año que les correspondía, sino empezar desde el principio. Entonces, en mi caso y en el de mis compañeros, los que nos logramos quedar en Europa, pues entramos a continuar nuestros estudios sin tener que perder semestres o sin tener que empezar desde el principio. Entonces, esa fue una de las razones principales al decidir quedarnos. Y tomando en cuenta la situación de los ecuatorianos que salieron de Ucrania, pero como tú, se quedaron en Europa, la Cancillería indicó que respetaría esta decisión y que no insistiría en el regreso de ellos al Ecuador. Sin embargo, esto no exime a los órganos del Estado a descuidar la situación de quienes decidieron quedarse en Europa. En tal virtud, Gabriela, quisiera saber si nuestras representaciones diplomáticas mantienen algún contacto contigo, con ustedes, si existe algún tipo de protocolo en los casos de ecuatorianos que se mantienen en Ucrania aún. No, de conocimiento mío personal, al menos no se han contactado con nosotros ni para preguntar en dónde estamos, dónde nos quedamos, si seguimos en Ucrania, si estamos bien o si necesitamos algo. Conozco el caso de algunos chicos, por ejemplo, no de algunos, de bastantes que regresaron a Ucrania, por ejemplo. Nadie tiene idea de cuántos están en Ucrania, cuántos regresaron ni cómo regresaron. De los que nos quedamos en Europa, pues yo sé que tampoco tienen conocimiento de cuántos somos, en qué país estamos, cuántos no estamos en Alemania, en Italia, en Portugal. Ese conocimiento no se tiene. Yo puedo decir que en mi caso personal, lo que yo hice al llegar a Portugal fue yo contactarme personalmente con nuestro consulado en la ciudad de Oporto para avisar que yo llegué. Pero no fue que ellos se contactaron conmigo o directamente desde Ecuador avisaron que yo llegaba. Igual el cónsul, muy amablemente, él se sorprendió, la verdad. Él me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué no estás en Ecuador? Entonces yo le expliqué la situación, que es la cuestión de mis estudios, que logré encontrar una admisión en la universidad, que tengo los papeles de refugiado para que me permitan estar legalmente en Portugal. Entonces él muy amablemente me puso en los registros del consulado de Ecuador en Portugal, pero no se comunicaron ellos, o sea, ellos no tuvieron la iniciativa de comunicarse primero conmigo o con mis otros compañeros que están en otros países. Gaby, en la producción de esta entrevista conversábamos sobre la situación de al menos 30 ecuatorianos en Moldavia, quienes tuvieron problemas con su estatus migratorio en Ucrania, ya que no regularizaron su estatus estudiantil. Producto de esto, las universidades lamentablemente consideraron que ellos habían abandonado sus estudios y por lo tanto perdieron el permiso de residencia en Ucrania. Entiendo que algunos de ellos decidieron volver a este país para evitar perder su estatus migratorio y la pérdida de sus estudios, como comentábamos. ¿Cómo es actualmente la situación de los ecuatorianos que por algún motivo relacionado con sus estudios tuvieron que regresar a Ucrania a pesar de la guerra? ¿Y en qué ciudades tienes conocimiento tú que se encuentran principalmente ubicados los ecuatorianos que en estos momentos pues decidieron regresar para continuar con sus estudios? Sí, así como lo mencionas, lastimosamente en los periodos del inicio de la guerra, de los primeros meses, como no teníamos conocimiento si las clases continuaban o no continuaban, muchos chicos dejaron de asistir a las clases y por ende las universidades en Ucrania lo tomaron como abandono de las clases. Entonces, como nuestro permiso de residencia en Ucrania es de estudiantes, nos es válido mientras somos estudiantes. Mientras la universidad asumió que ya no estamos estudiando, pues ellos procedieron a cancelar los permisos de residencia. ¿Qué pasa con estos chicos? La única manera de entrar a Ucrania para nosotros como ecuatorianos es vía Moldavia. Entonces en Moldavia los chicos cuando intentaron entrar, pues ya se encontraron ellos incluso sorprendidos que sus permisos de residencia ya estaban caducados. Hubo muchos casos de chicos que se quedaron en la frontera 15 días, 20 días en Moldavia. La única manera para ellos poder volver a ingresar a Ucrania fue realizar la visa estudiantil nuevamente. En Moldavia está la embajada de Ucrania. La embajada de Ucrania fue muy ágil al momento de procesar las visas. En este caso, usualmente eso se demora, hay que sacar citas, las citas pueden ser de 20 días o hasta más de 2 meses. La embajada apresuró el proceso y les dio las visas para que ellos puedan ingresar. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de ecuatorianos al inicio se tuvo registros que estaban en las ciudades
del conflicto, en Dnipropetrovsk, en Kharkov, en las ciudades donde está el conflicto. Pero ahora la mayoría de chicos, del conocimiento que yo tengo, es de que están en el otro lado de Ucrania, en la parte de Lviv, en la parte de Vinnytsia. Hay algunos chicos que están en la capital, en la parte de Kiev, pero usualmente se encuentran en estas tres regiones: Kiev, Vinnytsia y Lviv, que está un poco más cerca de la frontera con Polonia, donde prácticamente no hay tropas rusas, no están los bombardeos al diario. La afectación que tienen ahora es de los bombardeos que Rusia está causando contra las plantas eléctricas o contra las antenas de internet. Entonces están sin luz muchos de ellos, sin internet también, pero bombardeos como tal de tropas rusas, o sea, que las tropas rusas estén en esos territorios, no. Gaby, y ahora quisiera que nos puedas contar un poco más sobre los ecuatorianos que, como tú, se quedaron en Europa. Como hablaba al inicio, de algunos países pues sí les otorgaron beneficios a los ucranianos que huían de la guerra, pero dependiendo, esto era de cada estado, ¿verdad? Algunos sí otorgaron los mismos beneficios, otros no. Siendo nacionales de un tercer estado, quizás se complicó. ¿Qué estados europeos daban los mismos beneficios a quienes huyeron de Ucrania independientemente de su nacionalidad? ¿Conoces esto? Uh-huh. Sí, claro que sí. Al principio del conflicto, todos los países de Europa abrieron las fronteras para ucranianos y nacionales de terceros países como nosotros. Muchos chicos se movilizaron a Alemania y a Holanda, que al principio fueron los países que dieron la primera acogida, o sea, fue la primera acogida desde cero, con departamentos, incluso con ayuda para alimentación, incluso con una pequeña manutención que daban a los extranjeros. Pero ahora, ¿qué pasa con estos dos países? Holanda y Alemania está tan saturado de refugiados, no solo ucranianos, sino también de refugiados árabes, en especial de Siria y de Afganistán. Entonces, estos países ya están repletos, están copados de la capacidad que tenían para ayudar a otras personas. Entonces, ellos ahora ya han decidido con emitir cartas para que los nacionales de terceros países que no son de nacionalidad ucraniana salgan del país. Muchos de ellos tienen permiso de estar en el país hasta marzo del 2023. Ahora, esto es con con Alemania y Holanda, pero en el caso de Portugal fue el único país de Europa que abrió su programa de bienvenida para refugiados para cualquier nacional, independiente de su nacionalidad, independiente de que en Ucrania hayamos tenido la residencia temporal o residencia permanente. Entonces, Portugal es considerado un país muy amable con los extranjeros aquí en Europa, y en esta ocasión con nosotros pues nos dio esa facilidad. ¿Cuál fue el problema aquí? Que Portugal no hizo tanta propaganda en decir que todos los extranjeros éramos bienvenidos a ir a Portugal. Entonces, cuando esto pasa, que fue más o menos en abril de este año, la mayoría de los chicos ya regresaron en los vuelos humanitarios. Entonces es por eso que no pudieron aplicar casi nadie. Yo creo que mi hermano y yo somos los únicos que estamos en Portugal bajo este estatuto de protección temporaria. Pero sé que hay muchos chicos de Nigeria, muchos chicos de Egipto, muchos chicos de Marruecos, estudiantes de Ucrania que están igual en Portugal bajo el mismo estatus que yo tengo. Y tú, sin haber tenido conocimiento de aquello, ¿cómo decidiste ir a Portugal, tu hermano y tú? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros salimos de Ucrania, salimos por la frontera con Hungría, y en Hungría nos quedamos, la verdad, nosotros íbamos a regresar en los vuelos humanitarios, pero como te comentaba al principio, fue una decisión muy complicada para nosotros, en mi caso, porque yo ya estaba cursando el último semestre, entonces era o voy y pierdo todo, o me quedo y espero a que la situación esté un poco tranquila para entrar y terminar mis estudios. Entonces fue una decisión muy complicada, y la decisión que tomamos al final fue la de quedarnos. Entonces nosotros en Hungría nos pudimos quedar 3 meses, que fue el tiempo que Hungría nos permitió quedarnos legalmente en el país, como extranjeros, como no nacionales ucranianos. Entonces en esos 3 meses que nosotros nos quedamos en Hungría, que fue desde abril, mayo y junio, como te comentaba, en abril Portugal abre este programa de acogida para refugiados de la guerra de Ucrania. Y como nosotros estábamos en Hungría, pues
había mucha gente ucraniana que nosotros conocíamos, amigos, compañeros, todo, y se empezó a pasar un poco la voz sobre este programa. Entonces nosotros aplicamos al programa de protección temporal para Portugal y gracias a Dios nos salió los documentos y fue que pudimos viajar a Portugal con documentos en regla, legales y todo. Nosotros hasta el momento tenemos el estatus de residentes de Portugal bajo el programa de protección temporal, que nos permite tener acceso a la seguridad social, nos permite tener acceso al servicio de salud, nos permite también ingresar al mercado laboral, a tener clases del idioma portugués y también a tener acceso a la educación, ya sea superior, ya sea tercer nivel, cuarto nivel, doctorado, o en el caso de menores de edad, pues igual escuelas y colegios. Enhorabuena. Nosotros estamos prácticamente como otro ciudadano portugués. Tenemos los mismos beneficios, los mismos derechos y por ende las mismas obligaciones, obviamente menos involucrarnos en cuestiones políticas. Enhorabuena por ti y por tu hermano Gaby. Para terminar esta entrevista, porque entiendo además que estás desarrollándola en medio de tus estudios de posgrado, estamos con el cambio horario, quisiera saber si existe algún tipo de organización de los ecuatorianos que huyeron de Ucrania y que tú sepas que aún se mantienen en contacto juntos en Europa. Te pregunto esto porque lo existe de otros países y por lo general existen estas organizaciones de migrantes quienes suelen ayudar como interlocutores con los miembros de nuestra representación diplomática en los países donde residen. Cuéntanos si tienes conocimiento de ello. No, la verdad que no, y para serte sincera, al menos los chicos que regresaron a Ucrania, es como que sabemos que nosotros en cualquier momento pudiésemos pedir ayuda y es la obligación del Estado ecuatoriano brindarnos cualquier tipo de ayuda o de soporte, pero dadas las situaciones y las circunstancias de lo que pasó al principio, que más que ayuda recibimos reproches por las decisiones de querer quedarnos o de habernos ya quedado. Entonces, la verdad, no tenemos ninguna organización, algo formado dichamente, como para tener ese contacto con organismos nacionales. Prácticamente ahora cada quien está por su lado. Tengo conocimiento en Ucrania, los chicos están organizados, pero por ellos, o sea, tienen sus grupos de Telegram, sus grupos de WhatsApp. Como están en estas diferentes regiones, pues ellos se mantienen en contacto por los chats, por si algo grave llegase a pasar. Ahorita lo más grave que ha pasado con ellos son los cortes eléctricos y los cortes de internet. Pero, por ejemplo, ahora, con los chicos que nos quedamos en Europa, no estamos organizados para nada, y lo que sabemos de quiénes estamos en cada país es porque ya nos conocíamos desde Ucrania. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, conozco chicos que están en Alemania, hay chicos que están en Italia, estamos nosotros que estamos en Portugal, hay 1, 2 o 3 que están en Inglaterra y el resto pues está en Ucrania y el resto de chicos que se regresaron a Ecuador. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación en este espacio. Te auguro muchos éxitos. Y para finalizar, quisiéramos que puedas dirigirnos un breve mensaje para nosotros, para todo el país y nuestros televidentes, sobre todo a los familiares de quienes, a pesar del conflicto, decidieron quedarse en Europa buscando un futuro mejor. Claro que sí. Mi mensaje en este caso es de que debemos ser más empáticos con el prójimo. Haber tomado la decisión de quedarnos, haber tomado la decisión de haber regresado al país no fue fácil para ninguno de nosotros. Muchos de nosotros teníamos ya un plan de vida establecido en X país, en este caso en Ucrania. Teníamos muchas metas por cumplir. La mayoría de chicos se quedaron, como te comentaba, con sus estudios incompletos totalmente en últimos semestres, últimos años de sus carreras. Al principio mucha gente en el país no entendía, pensaban que nosotros por capricho nos queríamos quedar, que solo teníamos que coger el avión y regresarnos, y no fue una decisión fácil. A mis compañeros que están en Ecuador, pues la verdad que les deseo mucha fuerza, porque no es fácil la situación que están viviendo en el país y mucho menos es fácil haber estado ya con los estudios casi culminados en un país y de repente regresar a empezar desde cero. A los chicos que están en Ucrania igual estamos pendientes de ellos, cualquier cosa. Yo aún tengo mi hermana, está en Ucrania con mi primo, ellos tomaron la decisión de regresarse a Ucrania, igual estaban a mitad de sus carreras, entonces ellos decidieron regresar para continuar sus estudios. Y eso, mucha empatía para nosotros, para el próximo más que nada.
Muchísimas gracias, Gabriela. Amigos televidentes, es impresionante cómo varios ecuatorianos decidieron quedarse en Europa, a pesar de la guerra incluso. Por eso es importante alcanzar la igualdad de oportunidades en el país, en nuestro país. Ningún ecuatoriano debería buscar alcanzar sus proyectos de vida, como lo dijo Gabriela, fuera de nuestras fronteras. Debemos transformar al Ecuador para que las capacidades de la gente puedan desarrollarse aquí. Y en un contexto tan complejo como el que se vive en Europa del Este, es necesario que las autoridades no pierdan el contacto con nuestros connacionales para poder asistirlos en lo que fuere necesario, con base en las capacidades estatales. Lamentablemente escuchamos que ya no es así. Yo admiro la valentía de los ecuatorianos que han decidido mantenerse en tierras donde la guerra ha alterado absolutamente todo. Les agradezco mucho por su atención, amigos televidentes. Conmigo será hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo y nuevamente gracias a nuestra invitada desde Ucrania, Gabriela. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.